Muy buenos días, soy Nancy Goicoechea, estamos en el marco de la conferencia de GBTA México y el día de hoy estoy muy orgullosa de presentar a una persona importante dentro de la industria en México, Beatriz Villarreal. Ella es la directora corporativa de ventas del Hotel Camino Real. Para nosotros es un placer tenerla aquí. Camino Real, como sabemos, es una cuenta mexicana y es un honor tenerla aquí. Buenos días, Betty, ¿cómo estás? Buenos Muy días, buen día. Nancy, mil gracias por la invitación. Gracias, Betty. Es un placer tenerte aquí en el marco No, de al la contrario. conferencia. Como sabemos, Camino Real es una marca emblemática de nuestro país. Así es. Y bueno, tenía que ser rigor esta entrevista. Te voy a hacer unas breves preguntas nada más a nivel plática para tener un poquito el panorama, el entenderlo en este marco sobre la tendencia de la industria. Por ejemplo, en este momento me gustaría saber cómo observas tú desde tu posición cuál sería la perspectiva y la tendencia de las cuentas corporativas para la industria. Ok, mira, yo creo que es un segmento que siempre nos da muchas sorpresas. Ha sido muy noble, ha sido el más golpeado durante la pandemia y el que más lenta recuperación tuvo. Pero hoy por hoy yo creo que una de las tendencias que han sido de los últimos años, pero que está cobrando más fuerza, es el tema de la sustentabilidad, sin duda, que se vuelve un tema importante para el mundo, pero en el tema de nuestra industria, como hoteles tenemos que tener esa conciencia, pero también en atención a nuestras cuentas transnacionales, sobre todo, que hoy por hoy es algo que cobra una relevancia tan a nivel de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, como industria tenemos que hacer muchas cosas, estamos buscando certificaciones, ya tenemos una de Green Key, pero estamos por lograr otras tantas porque nuestros propios clientes buscan eso. Yo creo que otro punto, y va un poco ligado también, es el tema de que nuestros pasajeros, nuestros huéspedes, son más jóvenes cada vez. Claro. Ajá, entonces, para ellos la tecnología sabemos que es sumamente importante. Este tema de la sustentabilidad también, porque ellos mismos ya tienen una cultura al respecto. Buscan la tecnología, que es parte básica, elemental. Pero también hay un punto que debemos de considerar, y es que ahora estas nuevas generaciones buscan calidad de vida. Entonces, las empresas como tal tienen que consentirlos y tienen que cuidar que los viajes que tienen de negocios sean lo menos impactantes en su vida personal posible. Entonces, como hoteles tenemos que tener esas opciones, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que pensar en muchos factores, y uno importante en nuestro país es el tema de un año de elecciones, que sí consideramos y estamos previendo cuando hicimos nuestros planes que será un año complicado por esto, porque obviamente siempre acarrea una incertidumbre financiera, las empresas empiezan a detenerse, pero aún así, gratamente hemos tenido la sorpresa de que este primer bimestre cerramos muy bien. Cerramos arriba del 23, que ya el 23 fue un boom, porque quedamos contra el 2022, fue un año de gran recuperación en este segmento. Quedamos casi 25% arriba en ingresos del 22. Entonces, la verdad es que yo creo que va a seguir siendo un segmento donde tenemos que poner toda la atención, sumamente importante, y estar muy atentos a cómo va evolucionando las necesidades de nuestros huéspedes, ¿no? Excelente, y muy importante el punto que tocan, ¿no? De las nuevas generaciones y Sí. que en realidad ustedes, al tener las cuentas corporativas, van a trabajar, siguen trabajando muy de la mano con los corporativos, los travel managers, el área de procurement, recursos humanos, y que creo que en conjunto el hecho de buscar el mejor beneficio para el pasajero, el empleado, Exacto. al final, es el foco, Es ¿no? vital, Que están sí. identificando. Y justo es esto, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que influyen en el hotel para determinar el incremento de tarifas negociadas, ¿no? Eso es un punto Es importante. un punto álgido siempre. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo hacen dentro de todo este cambio y dentro de todas estas premisas que tenemos, cómo determinan ustedes esos desplazamientos de cambio? Mira, siempre que llegamos a la época de las negociaciones, nos preparamos mucho porque entendemos, nosotros con nuestros travel managers, con nuestros clientes en general, tenemos que hacer negociaciones y sabemos perfecto que el objetivo de ellos es buscar ahorros. Sí. Lo sabemos, Sí. pero nosotros también tenemos que optimizar nuestra tarifa. Y va intrínsecamente ligado, sin duda, al tema de los incrementos de los insumos que tiene cualquier hotel para su operación básica. O sea, no nada más hablo de insumos en alimentos, los amenidades que muchas veces están cotizadas en dólar y fluctúan en función de eso, en los energéticos, que es algo que ha subido muchísimo. Y todo esto que te acabo de mencionar generalmente tiene un incremento mayor a la inflación.
Ok. Ajá, porque muchos clientes nos dicen, pues la inflación, o a veces menos de la inflación, o a veces déjame la misma tarifa. Sí. Pero nosotros nos estamos enfrentando a que nuestros gastos de operación son cada vez mayores, sin contar los arreglos que se tienen que hacer, remodelaciones en muchos de los hoteles. O sea, son puntos muy relevantes que tenemos que hacer. Y sobre todo si consideramos que este segmento en particular, el segmento corporativo, es el que más lento crecimiento de tarifa ha tenido desde la pandemia. Porque por la pandemia se tuvo la necesidad, fue el más golpeado. En primer lugar, se detuvo, prácticamente desapareció. Sí. Entonces se tuvieron que hacer, para ese poco volumen que había, respetar tarifas, y no nada más respetarlas, sino a veces hacer un decremento, una negociación hacia abajo para tener ese volumen. Entonces, esto estamos hablando de 3 años más o menos, donde hubo unas tarifas flat, y que a partir del 23, sobre todo, es donde tuvimos los incrementos más fuertes, pero aún así, lo curioso, ahorita te comentaba hace rato que tuvimos un crecimiento en ingresos muy grande en general, pero en el segmento comercial no hemos alcanzado la tarifa del 2019. Estamos 5%, el 23 cerramos con 5% abajo del 2019. No en el resto de nuestros segmentos, que en general tuvimos más de 11% de incremento, pero corporativo sigue siendo. Entonces, por esa razón, siempre pedimos empatía y ayuda para poder sustentar. Creo que es un ganar-ganar de todos, para nosotros también seguir ofreciendo el mejor servicio, ¿no? Y tienes toda la razón, justamente es una pregunta más que te iba a hacer. ¿Cuáles han sido los principales retos como proveedores? Creo que me lo estás respondiendo, ¿no? Amplíame un poquito más a esto. ¿Cuáles serían los principales retos al momento ya de estar frente a las personas involucradas en la negociación? ¿Cuáles son tus principales retos de trabajo con ellos? Hablando, por ejemplo, de un RFP. ¿Cuáles son? Porque esta entrevista va a ser visualizada por muchos de ellos y es un mensaje, ¿no? Y decir, ¿cuáles son los retos para que ellos también tengan esas herramientas y esos elementos al momento de estar frente a una negociación con una cadena hotelera importante, ¿no? Claro, claro. Mira, los RFPs, toda la globalización sin duda ha sido una ayuda para todos, porque nos ha puesto en el mapa, y sobre todo a una empresa mexicana como somos nosotros, donde no tenemos representaciones internacionales. Es por ese lado un gran beneficio, pero también siempre resulta un tema muy frío, ¿no? O sea, cuando tú negocias un RFP, no siempre tienes la retroalimentación, porque muchos travel managers que ven que son nuestros clientes aquí, no necesariamente son los travel que lanzan la convocatoria. Muchas veces ni siquiera tienen injerencia. Hay veces que pueden apoyarnos, pueden hacer alguna sugerencia o algo, pero no siempre ellos lo mueven. Entonces te enfrentas a muchas veces no tener información. A otro punto importante es que muchas empresas han reducido el número de hoteles por destino, por razones obvias, y lo entendemos, pero eso te reduce las posibilidades de quedar. Claro que si quedas seleccionado, pues tienes la fortuna de tener ese negocio más parte del pastel para todos, ¿no? O sea, eso es muy importante. Pero sí, creo que tanto los RFPs, donde te mandan de pronto una solicitud, donde muchas veces nos ponen, quiero la misma tarifa del año pasado, y tú dices, pero es que quisiera explicar, pues no hay explicaciones ningunas, ¿no? Y muchas veces recibes una respuesta, si te aceptan, pues es maravilloso, si no, muchas veces no sabes por qué no fuiste aceptado, ¿no? Entonces creo que a eso nos enfrentamos básicamente en el tema de los RFPs, y de la tecnología en general. Pues es una maravilla también que tengamos ahora las OBTs, que también te dan al usuario una posibilidad muy fácil de reservar, pero también muy vulnerable para nosotros, de que la selección está en el primer scroll, y si no estás ahí, en el momento, como exactamente en el momento. Entonces creo que tiene sus grandes ventajas y sus desventajas. Por supuesto. Entonces yo creo que para la audiencia sería importante decir que uno de los requerimientos por parte de ustedes dentro de un RFP sería, uno, es importante la retroalimentación. Totalmente para nosotros. Es muy importante el que tengan ustedes un espacio y una oportunidad de tener una interacción previa a la selección, de que ustedes den sus argumentos y demás. Per se el RFP sabemos que debería de tener todos los puntos, pero ustedes de su parte dicen que es muy importante, y lo veo también desde esa perspectiva, el tener una apertura a poder hablar un poco, porque al final esto nos da la posibilidad del lado de los travel managers de escucharlos y decir sí, o sea, se escucha plausible, efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena solicitud y pues muy entendible, ¿no? Sí, totalmente. Pues de verdad, Betty, agradezco mucho tu tiempo. Creo que nos has dado un buen panorama de lo que tenemos aquí frente al reto que tenemos los corporativos, que tienen los corporativos frente a esta situación y las negociaciones. Muchas gracias, Betty, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima entrevista.